Estas no se tienen un número exacto. ¿Por qué? Porque son huesos fusionados, huesos que se unieron para formar una estructura. Podemos tener algunas personas que tengan 3 u otras 4 u otras 5. ¿Qué lo va a delimitar? El hueso de cada persona. Que yo haga el conteo de cada una de ellas. Entonces, hoy vamos a hablar de las 7 vértebras cervicales. Vamos a hablar de las características comunes. ¿Esos números tienen mercados de veces? Sí. Depende de cada persona. Vamos a tener características comunes de las vértebras cervicales. Primero, tienen un cuerpo cuadrilátero. Tienen un agujero vertebral grande, a diferencia de su cuerpo. Tercero, tienen apófisis transversas. Ahora que vengan las imágenes se los muestro. Con un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Luego tienen apófisis espinosa bifurcada. ¿Saben qué es bifurcada? Se divide en dos, ¿cierto? Bifurcada o bitubercular. Para las inserciones, ¿no? Claro, para las inserciones de los músculos del cuello que me hagan lateralidad. ¿Qué más puedo decir? Características comunes. Sí, claro. No, pero yo digo las características comunes y diferentes de las dorsales, de las lumbares, de las... Estas son características comunes que tienen las vértebras cervicales. Ahora hay diferencias especiales. ¿Cómo lo es la primera vértebra cervical, que se llamará el atlas? Por ejemplo, el atlas, al ser especial, no posee un cuerpo. Posee un arco anterior con un tubérculo anterior. No posee apófisis espinosa. Posee un arco posterior con un tubérculo posterior. Eso lo estoy diciendo para que vean ubicando. No posee estos tubérculos. Solo poseen una apófisis transversal. Aquí lo olvidaba. También poseen el agujero transverso. Que en este solo hay en las cervicales, porque va a permitir el agujero magno exocraneal. ¿Qué pasaba por el agujero magno exocraneal? La médula, ¿qué más? Arteria vertebral y vena vertebral que van a pasar por ese agujero. Para ese que está. Solo en las cervicales. Después ya pasa por el cuerpo anterior de la vértebra. ¿Okay? De ahí viene su nombre, la sexta vértebra cervical. Ya les voy explicando. Luego tenemos la segunda vértebra, llamada axis. Tiene casi todas las características, excepto que tiene en el cuerpo una apófisis prominente. Se llama la apófisis odontoides o diente de axis. Todo lo demás. Después tendríamos a una vértebra cervical común. Voy a hacer esto. La vértebra cervical común número 4. Se maten, chicos. Vértebra cervical común, la vida es muy corta. Y la sexta se llama vértebra carotidia o accentuada. ¿Leyeron eso en su libro? Ya sé. ¿Quiénes les tocaba exponer vértebra? No, ¿quiénes les va a tocar exponer vértebra? ¿Ni no han mirado su libro? Ay, aquí lo voy a agarrar en el examen. Ana, vértebra, la séptima se llama vértebra prominente
o también llamado de transición. Prominente de transición. Así se llama. Ahora, ¿por qué creen que se llama carotidia? Porque pasa, pero por la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y ya aquí sale. Ya no pasa por el agujero transverso. Pasa hacia adelante en el cuerpo. Por eso se llama vértebra carotidia. Para decir, hasta ahí estaba la carótida, ya no más. Y la séptima prominente. ¿Qué quiere decir prominente? Con protuberancia. Más grande, ¿no es cierto? Porque su apófisis espinosa es más larga, es la que ustedes sienten aquí atrás. Esa es la séptima. Hasta ahí llegó el cuello. Hola. Ah, ya aprendí. ¿Ya? ¿Y por qué creen que se llama de transición? ¿Qué es una transición? Convierte. Cambiarse, ¿no es Pasa cierto? uno. Entonces ya no va a tener solo esto de las cervicales. Miren, hioides, externo. Externo y oideo, ¿no es cierto? Miren, voy a buscar ahora este. Este es mi cartílago tiroides. Miren de aquí al hioides. No, ¿lo ven? Se encuentra en la parte posterior del cuerpo. Este es anterior y aquí es posterior. En la parte posterior y medial del cuerpo. Del cual vamos a ver que vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, ya la extrañaba Daphne, de 3 a 5 sacras y de 3 a 5 tóxicas. Pueden ver que entre cada una de las vértebras va a haber un disco articular. De ahí vamos a hablar por qué es articulación sinovial, porque tiene un disco, ¿cierto? Y pueden ver que esta es una vértebra y esta es otra. Entre medio de las dos, miren qué pasa. El nervio, porque recuerdan que yo les decía, se origina el primer nervio raquídeo, porque entre las vértebras van a salir los nervios. Ese es el agujero transverso. No, este es el agujero intervertebral, entre las dos vértebras. Cada una tiene una excavación que va a formar un agujero intervertebral cuando están unidas. ¿Sí ven? Debajo de las apófisis blancas. No, abajo. Cuando forman los dos cuerpos, miren, forman un cuerpo, otro cuerpo y forman la agujero. Y estas son las apófisis transversales. ¿Ya? Ahora, quiero mostrar directamente a las cervicales. Primero voy a hablar de una cervical común para que puedan identificar. Les presento una vértebra cervical común que posee un cuerpo cuadrilátero. ¿Ven que no les mentí? Un cuerpo cuadrilátero. Posee agujero vertebral grande referente a su cuerpo, porque son vértebras pequeñas, son las más pequeñas que vamos a tener en la parte superior y son las que tienen menos fuerza, menos grosor, porque solo soportan al cuerpo y tienen que ser muy móviles, no pueden ser grandes porque no serían flexibles. Entonces miren su agujero vertebral, comúnmente es triangular, excepto en el axis, que van a ver qué bonita forma tiene su agujero. Y luego pueden ver que tienen las apófisis transversas. Esta es una apófisis transversa, este es su tubérculo anterior, este es su tubérculo posterior, de cada lado. ¿Para qué me va a servir? Para que se inserten los músculos rotadores y laterales. ¿Qué hace el cuello? Lateralidad. Ninguna otra parte de mi columna. Entonces tiene que tener alguna estructura que me permita hacer el movimiento. Después decíamos la apófisis espinosa o proceso espinal bifurcado o bitubercular.
solo en las cervicales, no hay más. Y el agujero transverso que ya lo tenemos. ¿Qué más otras partes comparte con las demás vértebras? Porque están especiales. Las demás vértebras tienen, junto con ellas, carilla articular superior, que se va a articular con la carilla inferior de la vértebra que esté arriba, que viene una así y otra así. Entonces, esta carilla superior se va a articular con la carilla inferior de la vértebra, ¿no es cierto? Y la inferior con la superior. ¿Ah? Luego vamos a tener este pedículo. ¿Qué es el pedículo? La unión entre el cuerpo y la carilla articular. Ese es un pedículo que se van a formar los agujeros intertransversos o intervertebrales. Luego tenemos aquí dos láminas. Estas se llaman las láminas vertebrales, que van a tener distintas estructuras o distintos diámetros según la vértebra y según la función que tenga. Estas son muy delgadas porque no necesitan soportar peso. En cambio, las lumbares tienen así sus láminas porque necesitan soportar el peso de la cabeza, cuello, tórax, abdomen. ¿Ya? Y tiene abajo carillas articulares inferiores. Cabe más por decir que va a tener 6 caras, ¿no es cierto? Arriba, superior. Abajo, carillas inferiores. Cuerpo anterior, apófisis espinosa. Posterior, apófisis transversa, caras laterales. ¿No? Vamos a hablar ahora de la primera. Siempre la primera sale media rara, ¿no? Igual que los primeros hijos son medio raros, ¿no? Ya uno va mejorando en el segundo, en el tercero, ya sale mejor y más bonita. Cualquier partido de la realidad es pura coincidencia. Ya en el último sí hay ahí ya no hay modificaciones, ¿no? Pero ahí en la columna se hace medio raro al final. Pero siempre el primero van a ver que siempre es el más raro. Por cierto, no hay la menor. Por nada, Eso para presentar Ajá. Atlas. El Atlas, ¿por qué creen que se llama así? La mitología griega. ¿Recuerdan el dios Atlas? Que está así soportando al mundo. Entonces, lo asimilan a que soporta la cabeza, ¿no? Es la primera vértebra y va a estar en contacto con los cóndilos del occipital. Va a formar la articulación atlanto-occipital, que les había mencionado cuando hablamos de occipital. Pueden ver que si yo veo, no tiene un cuerpo, ¿no es cierto? Tiene un arco anterior, como un tubérculo articular anterior. ¿Para qué me va a servir? Para que se inserten los músculos anteriores de la cabeza. No va a tener un cuerpo posterior o no va a tener una apófisis espinosa. Va a tener un arco posterior con una carilla posterior para soportar los músculos posteriores. Perdón. Puede ver que sí va a tener la carilla articular superior mucho más alargada. Se llama cavidad glenoidea, porque va a soportar a los cóndilos del occipital. Perdón. Pueden ver que su apófisis transversa no tiene los dos tubérculos, es unitubercular, porque en la cervical no necesita hacer la lateralidad, simplemente se apoya. Tenemos el agujero transverso y miren aquí que dice surco de la arteria vertebral. ¿Qué va a hacer? Sale el agujero magno, la arteria y vena vertebral, y se van a ir por el arco y van a irse hacia adentro para no ser aplastados por la cabeza, ¿no es cierto? Se sale del agujero magno, yo soy mi vértebra, viene por atrás, hago esto así y recién me pongo adentro de los agujeros transversos. ¿Qué más les llama la atención? Dentro del arco anterior, ¿no?
en la cara interna. Tiene una fosita dentaria para soportar la articulación del diente en la cara anterior. Por eso el agujero vertebral es el más grande de todos. Porque, vean aquí, hay una línea, ¿la ven? Ahí va a venir un ligamento transverso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Mi agujero es así, ¿no es cierto? Y aquí va a venir el diente del axis, así. Entonces, ¿quién la va a soportar? Porque esto hiciera así. Y me seccionaría la médula espinal. Porque atrás está la médula. Dentro del agujero están las médulas. Entonces tiene que haber un ligamento que se llama transverso porque la va a agarrar así. Y ella no va a poder moverse. Mi diente se va a quedar. Por eso es que hay estas excavaciones para el surco del ligamento transverso, que me va a dividir en dos. Anteriormente estará el diente y posteriormente estará la médula espinal. ¿Entienden? Me veo con cara de cri-cri. No, sí se entiende. Mi agujero vertebral de el atlas. Va a ver aquí estas rugosidades. Va a venir aquí el ligamento transverso, que me va a dividir en anterior el diente, su contenido del axis, y en posterior la médula, porque aquí está la carilla articular del diente. ¿Ya? Ahora sí. Y obviamente su carilla articular inferior, que me va a servir para articular con quién? Con la carilla superior del axis, de arriba, ¿cierto? Y aquí lo vemos al axis, segunda vértebra cervical. Va a tener todo lo demás, más una apófisis prismática, se llama la apófisis odontoides. Se llama diente del axis porque parece un diente canino, ¿no es cierto? Va a tener una carilla articular anterior para fijarse al arco anterior del axis y una carilla posterior para el ligamento transverso. Está agarrando de aquí, bien. Y va a tener lo mismo, carillas superiores, carillas inferiores, cuerpo, y en este pueden ver que el cuerpo es cuadrilátero. Va a tener a cada lado dos rugosidades. Se llaman las rugosidades alares. ¿Para qué? Van a ver ligamentos alares, que quiere decir como dos alas, que van a fijarse en las crestas sinostóticas del occipital. ¿Recuerdan dónde estaba eso? En la cara basilar del occipital. Habían dos líneas, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirve? Para hacer la articulación del occipital con el axis, occipito axial, porque va a venir así. Viene aquí mi atlas, aquí metida. Y viene mi diente del axis, y él podría hacer así, lo detiene el ligamento transverso. Como yo veo. Y va a lastimar a la médula. Entonces necesitan inmovilizarlo. ¿Cómo inmovilizo a alguien que está Hacia atrás. inquieto? Lo agarro Tipo de del tipo de cuerpo tiro de video. y dejarlo así. ¿Dónde va a agarrarse? En las crestas sinostóticas, donde ya no va a poder moverse. Este de aquí, ¿quién cree Pero, que es? como somos dañinos, ¿qué hacemos? El suprayoideo. Mire su Y aquí viene un ligamento del vértice del diente al clivus del occipital. Digástrico. Muy Para que así lo Este que se inmovilice ve abajo totalmente toda bien. su presión. En el occipital, en la porción basilar, exocraneal, había el tubérculo faríngeo. ¿Quién es ese? ¿No es cierto? Y acá habían dos crestas musculares y sinostóticas. Externo y oideo. ¿Dónde viene? Externo, manubrio, la posterior, hasta el borde inferior del hueso. Entonces, estas son las rugosidades para los ligamentos ¿Ese quién alares. es? Homo y Eso va a oideo. ser muy importante. Tiene dos para el vientres. de articulación. Un vientre superior, que va a venir al Y ioides, hablamos de la y un vientre posterior, Y miren que va a aquí venir al las homóplato. C6. Este blanquito Carotidia, se llama el mucosa, ligamento sena. intermediario. ¿Qué tiene? Tiene
todo como las demás, pero en el tubérculo anterior tiene una elevación más gordita. ¿Cómo se llama tubérculo? Al vientre, carotídeo. en la Porque parte por ahí inferior ya no va a pasar. insertarse en el borde superior Dentro de la del mujer abdomen también se va femoral. haciendo más pequeño, porque ya Ese va la a ser- carótida va a pasar por adelante, por los cuerpos. Externo, Miren la séptima. tiroideo, porque viene del externo, Es igual borde que la que posterior, habíamos estado antes. hasta al borde lateral del Algo que cartílago también tiene tiroides. tiroides. Su cuerpo es cuadrilátero, Externo, tiroideo. redondeado. Está Está cambiando. cambiando. Vemos que tiene los tubérculos anteriores y posteriores. Ese, No, Ya tío, se hace. uno tiene solo. el cartílago Y la nueve tiroides. es más pequeño y casi desaparece prácticamente. Pueden ver las carillas Son los cuadros más de alargadas. acción van a Miren la apófisis o espinosa, hacen una acción en mucho más larga y ya no se divide Acción que van a tener. por se llama de transición. Y además que si yo la veo lateralmente, tiene estas carillas articulares, que es característica de las dorsales, las carillas dorsales, porque ahí se van a articular las costillas. ¿Traen saliva? Entonces ya en la séptima empieza a aparecer un vestigio de la Eso es helioides. Desciende helioides, Esa es vértebra pero cervical. eleva la mandíbula para que se mantenga la posición recta de que mi vía aérea se mantenga. Ahora lo difícil. ¿Se dan cuenta? Porque la relación es esta, pero va elevando la columna vertebral flexible y móvil. ¿Ah? ¿Con alguien más pueden hacer esto? Vámonos ahora ¿Con alguna otra parte de su con los columna vertebral? ¿Quién es ese? Pueden decir esto. No es por la columna, es por los músculos del espacio. Digástrico, vientre ¿Cuál es la anterior, diferencia? vientre Si posterior. yo hago esto con mi vientre columna, mastoide. mis discos van a presionar la médula. Ese estilo mi tiroideo, ¿cierto? Tienes el apófisis y el tiroides. La columna vertebral solo hace movimientos laterales. En esta imagen le voy a mostrar a los tres. ¡Oh, buenas noches! ¿Le Buenas cortaron? Al miloideo, ¿cierto? Tiene Pero por dentro del miloideo está el genioideo. Miren, Entonces, este de aquí vamos a dividir en plano superficial, este es el platísimo, y este plano es el anterolateral, que viene a ser externo, el gástrico interno. mastoideo. Tienen que aprenderse el nombre. No van a decir el externo mastoideo, no existe. ¿Veis? Bigástrico, genioideo, Con el nombre con inserción milo. este es el Y mioide. después voy a tener el lateral. Son tres hermanitos. Escalenos. Anterior, medio y posterior. Ya van imaginándose laterales, donde se van a insertar los anteriores, Mioides, los posteriores, posteriores. como Recordando. y este Imaginando. Plano profundo, Los cuatro llamados prevertebrales, porque están antes de las vértebras, en los cuerpos. estilo Se van a llamar el plano de vientre posterior, vientre lo interior, que vienen a ser los genioideo, longuísimos miloideo. y los rectos. Externo, Y por mioideo, último, externo, el plano de mioideo, los tiroideo, lomo, 4 suprayoideos y 4 infra. ¿qué acción tienen los suprayoideos? Elevan helioides. Cada uno de ellos su origen, su inserción y su acción. Eleva helioides. Entonces vamos a hablar del primer músculo que ya hablamos Para mantener anteriormente. nuevamente Se la llama vía el platisma. ¿Recuerdan que hablamos de la cara? Que decíamos, tiene una inserción en el tercio medial de la mejilla, ángulo inferior de la mandíbula y se terminaba de insertar en el tórax anterior, la clavícula. Su acción va a ser retraer la piel del cuello hacia la parte inferior del mentón. Posteriores. Segundo músculo, el externo. Los posteriores más vamos a dividir también en se planos. llama así tan largo porque va a tener de 3 Plano a de 4 espinoso cabezas, y longuísimo, que es una cabeza espinoso y muscular longuísimo, complejo acompañado mayor, del complejo músculo menor. a un mismo El plano plano. profundo, los rectos, Se va a tener mayor, menor, su nombre externo,
en la cara anterior del manubrio del Estos planos están pegados a la apófisis transversa. Están pegados en la parte posterior, ya no anterior. Esternocleido mastoideo. ¿Dónde se va a En la originar? apófisis En el atlas mastoides. hasta la escama del occipital. ¿Dónde se va a Occipital, insertar? En el porque va a ir tubérculo a la posterior del línea atlas. nasal inferior, extremo, lateral. Atlas, tubérculo posterior, hasta la línea nucal inferior. El músculo que da la vuelta. Media. No es tan largo, Porque vamos a tener el viene la largo. línea media, músculos derechos, músculo del lado izquierdo. Aquí En la posición lateral. viene prácticamente de aquí del esternón a la clavícula, de la clavícula a la recto mastoidea. mayor. El recto mayor viene del axis hacia la porción lateral, al lado de Tiene tantas inserciones. acción de ambos. ¿Cuál va a ser si está posteriormente? Todo. Extender la cabeza, ¿cierto? Nada más. Posteriormente, en sobre la clavícula van a oblicuo inferior, elevar el tórax. va a originarse en el axis hacia el atlas. Todo lo que esté ¿Dónde? Hacia la apófisis Eleva la- transversa. ¿Ya? Apófisis Todo lo que hacia estén la laterales, transversa ya del sea atlas. apófisis transversa. ¿Cuál va a ser su acción? Mastoides harán lateralidad sobre el lado contraído. Son de dos lados. Podemos contraer un lado. Oblicuo superior va a venir arriba, va a venir entre el atlas y el occipital. Y los que Va a estén venir desde la posteriores, porción transversa si yo del anterior atlas hago hasta la línea es lo nucal contrario de inferior flexión. a cada extremo lateral de esta línea. Para que se ubique Anteriores, recto, menor, recto mayor, flexionan. flexiona. Posteriores extienden, laterales. También extiende la ¿Cierto? mano. El semiespinoso. Va a tener el externo. Semiespinoso. Recuerdan Con sus puntos fijos en esta clavícula, a este eleva músculo el que va a tener su porción mastoidea, va a venir lateralidad, desde la porción sobre dorsal contraído, las apófisis con su porción espinosas occipital y transversa de las primeras tres dorsales, ¿Cuál es la todas acción? las cervicales y va a terminar Mover el cuerpo en la línea nucal hacia superior en el extremo medial. que se llama contracción, cuando este Hacer músculo se inserción ya no en la cabeza, el diámetro en su tiene inserción en las dorsales de la columna vertebral. plano lateral Complejo profundo. mayor, Los tres menor, hermanitos, son músculos escalenos, delgados, anterior, medio y posterior, espinosas, ¿verdad? De las dorsales y va a terminar de insertarse en la parte lateral de la línea entre la occipital superior y inferior. El esplenio, recuerdan que venía hacia la apófisis hay un repertorio medio, ¿cierto? cuando se sientan Va a mal, venir sientan algo, desde las apófisis transversas de las cervicales la presión y les se va a hace, dividir le dan medicamento, dentro de la cabeza, se va a venir desde las últimas cervicales, las torácicas y lo que es No pueden el decir que cuello, más solamente en las torácicas. ¿qué van a hacer? Ambas terminarán de insertarse en la apófisis. Porque me siento mal, quiero irme a mi casa. Tiene su mamá que es médico. Y el músculo más ¿Algo? superficial No. que tenemos se llama el músculo trapecio. Ahí hay camilla. Ahí hay camilla. Imagínense que se pongan mal. Estas inserciones vamos a tener en el occipital, va a estar encima de todo, en la línea nucal, va a venir a tener Entonces hablamos de los escaleromacomiales. Si son laterales, ¿Dónde viene la comunión? De la escápula, con la superior de la escápula y se va a insertar se insertan los músculos vertiginosa de las cervicales y de las 12 dorsales. estar ahí, ¿no es cierto? Siguiendo ¿Dónde? estas inserciones, Se va a al igual que la originar en la primera costilla. las que están en la línea Va a nucal, insertarse en las extienden o apófisis. flexionan la cabeza. Si es ¿cierto? anterior, en el Va a hacer músculo extensión de la anterior. los que tengan en la apófisis apoquial en la escápula elevan a la escápula y lo que es la porción dorsal van a hacer la erección de la columna vertebral. Y aquí está la primera. Eso ya no mueve el cuello. No, ese mueve la columna vertebral. Y ahí está el Por hoy día sí. C3
C4, C5 y la C6. Ellos tres van a terminar en la primera costilla. ¿Cuál creen que va a ser su acción? Lateral y, ¿qué está en la costilla? Eleva la primera costilla, ¿o no? Porque dijimos que todos elevaban. Entonces, eleva la primera costilla y hace lateralidad sobre el lado contrario. Músculo escaleno medio se va a insertar en la segunda costilla, va a tener su origen, miren, y va a insertarse en lo que viene a ser la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical hasta el tubérculo anterior. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, hacia lo que es entre la primera y segunda costilla. ¿Cuál va a ser su acción? Elevar las dos primeras costillas y lateralidad sobre el lado contrario. El otro rarito, el menor, ¿no es cierto? Siempre es el que nunca sigue las normas. A los mayores le dijeron no van a salir hasta las 12 y el menor llega a las 3 de la mañana. Y miren, se origina en la segunda costilla y se va a insertar en donde dice tubérculos posteriores. ¿De quién? De las apófisis transversa, cuarta, quinta y sexta. ¿Ven? Este era mi tubérculo anterior, mi tubérculo posterior hasta la segunda costilla. ¿Cuál va a ser su acción? Lo mismo, eleva las costillas, las dos primeras, y es lateral y rotador. ¿Por qué? Porque el anterior hace esto. Y si hago hacia atrás, ¿se dan cuenta? Aquí adelante solo hago lateral, pero si voy hacia atrás, ¿qué hace? Son rotadores. Por eso yo les decía, en las apófisis transversas se insertan los músculos laterales y rotadores. Ahora vamos a el plano de los prevertebrales. Estos prevertebrales son músculos cortos, comúnmente, que van a estar en los cuerpos de las vértebras, o sea, en la parte anterior, porque estamos hablando de él, y vamos a tener al músculo recto anterior de la cabeza. Este recto anterior de la cabeza va a venir desde la porción maxilar del occipital, desde las rugosidades, a insertarse en los tubérculos anteriores, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Ahí está. La porción basilar del occipital hasta lo que es tercera, cuarta, quinta y sexta apófisis transversa. Su acción, si está anteriormente en el cuello, ¿qué va a hacer? ¿Qué se llama eso? Flexionar la cabeza, porque estamos hablando del cuerpo y van a venir hacia acá, entonces va a hacer esto. Flexiona la cabeza, ya no lateral, porque no están acá atrás, están aquí adelante. Luego vemos el recto anterior menor. Este recto anterior menor se va a originar en la apófisis transversa del atlas y se va a insertar en la porción basilar del occipital. Ahí lo vemos. Va a colaborar también a hacer la porción anterior de la cabeza. Este es el músculo largo. ¿Es el músculo más largo del cuello? No. Tenemos nuestro músculo largo del cuello. Este músculo largo del cuello tiene tres porciones, tres lugares en donde se van a insertar, porque es tan largo, va a llegar desde las cervicales hasta las torácicas. Entonces, la primera porción se va a insertar en el cuerpo de las vértebras cervicales, segunda y tercera, segundo, tercero y cuarto, y va a llegar hasta las dorsales. ¿Cuáles dorsales? Las dos primeras, segunda y tercera. Luego vemos la segunda porción. Esta segunda porción va a ir desde el atlas
hasta lo que viene a ser tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Viene de abajo hacia arriba. Y la última porción, la tercera porción, se va a extender en las vértebras dorsales hasta las últimas cervicales y va a ir hacia las dos primeras, atrás y axial. Si se dan cuenta, viene de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Y lo vemos acá? Miren la primera porción de abajo hacia arriba, la segunda porción y lo que es la tercera porción en la parte media. ¿Cuál va a ser la acción? Está en los cuerpos de las vértebras. Flexionan. Están en los cuerpos. Pero no solamente las cervicales, ¿no? Están insertándose en las dorsales. Flexionan toda la columna vertebral superior. Cervicales y dorsales. Los hioideos, que ya los habíamos visto. Habíamos hablado de estos 8. Los hioideos se los presenta el hueso hioides. Este hueso hioides es un hueso que va a tener para su estudio un cuerpo, apófisis o astas menores, astas mayores. Las astas son los cuernos, ¿no es cierto? Cuernos menores y cuernos mayores. Quiere decir que todos los seres humanos tenemos cuernos. ¿Quién no tiene cuernos? Todos tenemos cuernos. Te los muestro. Y todavía cuernos de menores y cuernos mayores. Y así dicen, no, yo no soy cuernudo. Sí es. Tiene sus cuernos. Todos tenemos cuernos. Ahora, que nos los pongan es distinto. Todos tenemos. ¿O no? ¿Ven cómo es importante hablar con terminología adecuada? Me dicen, yo no tengo cuernos. Le digo, sí tiene. No tengo. Sí tiene. ¿Le pusieron? Ya no sé. Todos tenemos 2 cuernos en los hioides. Se encuentra el hueso hioides en el cuello, en la región anterior. Es importante este hueso porque es el único que no va a articular con nadie. No se articula con ningún otro hueso. Es sustentado o sujetado por los músculos hioideos. ¿Para qué? Para proteger y envolver a las partes blandas del cuello. ¿Quiénes son las partes blandas? Mi cartílago tiroides, mi glándula tiroides y mi tráquea. Ellos están detrás de mi hioides. Por eso es tan fácil hacer una traqueostomía. Porque está expuesto solamente detrás de la piel cartílaga. Están separados hasta los músculos. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Vamos a ver. ¿Cuáles son los 4 músculos suprahioideos? Maxilar. No hay maxilar. Suprahioideos. Ahí están. Vienen desde el hioides hasta la mandíbula, hasta el temporal. Muy bien. El primer punto. Milo. Copia cualquiera. ¿Qué más? Genioideo. Estilo. Estiloideo. Muy bien. Glándula tiroides. Ese no es un músculo. McDonald's. Copian mal. Bigástrico. Bigástrico. ¿Cuántos dientes tiene el bigástrico? Externo y hoy. No, eso es infra. Tiene una porción
que va a ir a la mastoides, ¿recuerdan? A la ranura digástrica, y otro que va a venir hacia la mandíbula. Solo esos son las características del digástrico. Claro. O sea, el digástrico tiene dos características. Dos vientres. Vientre superior y vientre inferior. El superior se inserta en la apófisis mastoides y el inferior se inserta en la porción mandibular. Esos son los 4 supra. Ahora se los voy a mostrar. Vamos con los 4 infra. ¿Cuáles son los 4 infra? Ahí están. Externo. No, cleido no es el ioides, es el cuello. Externo ioideo. Externo tiroideo, muy bien. Homoioideo. Tiroideo. Pueden ver que esto se trata netamente de escritura, de nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Los términos que utilizo para llamar a algo. Entonces, todos estos, según sus nombres, me van a decir dónde se inserta. ¿No es cierto? Miren, vamos primero acá, con los supra. Miloioideo. Milo es una línea miloioidea de la mandíbula. ¿Hasta dónde? Hasta el borde superior del hueso hioides. Miloioideo. Genioideo. ¿Dónde estaba la cosita genio? En la mandíbula, hacia el hioides, el extremo lateral. Ahora se los voy a mostrar. Estilo. ¿Dónde estaba la apófisis estiloides? En el temporal, hacia el hioides. Digástrico. Es el único que no me dice, ¿no? Pero me dice que tiene 2 vientres. Un vientre superior en la apófisis mastoides, ranura digástrica, desbotadora. E inferior en la fosita digástrica de la mano. Ahora se los voy a mostrar. Infra son músculos más alargados, acintados, así dice. Externo, salud. Externo ioideo. ¿Dónde va externo? ¿Qué quiere decir externo? Esternón. ¿O no? Externo hasta el hioides, parte posterior del esternón. Y este externo tiroideo, del esternón a tiroides, al cartílago, tiroides. Homoioideo, homóplato, escápula, hasta el hioides. Tiroideo, de la tiroides al hioides. Muchos dicen que esta es una extensión o complementación de este, porque si se llama hioides, debería ir al hioides. Algunos dicen, el externo tiroideo tiene 2 inserciones, uno en el esternón, otro en la tiroides y otro en la hioides. Pero Rubier los describe así. ¿Cómo los tenemos que escribir nosotros? Así. Se los nombro y luego decimos sus inserciones. Se los apunto y ustedes van a ir yendo según